Hubo un tiempo en el que el Barcelona no solo competía en Europa, la dominaba. Un equipo que hacía ver fácil lo imposible. Pero desde 2016 algo empezó a cambiar. No fue una caída inmediata, fue algo peor. Una serie de noches, de errores, de momentos que se escaparon y que terminaron marcando una tendencia. Porque mientras el Barça seguía ganando ligas, copas y supercopas en España, en la Champions League, cada temporada terminaba igual. Eliminado, eliminado, eliminado y otra vez eliminado. Y esta es la historia de cómo el Barcelona lleva más de 10 años desaparecido en Champions. En 2015 el Barça es campeón, el Barça toca el cielo. Messi, Suárez y Neymar, un tridente histórico, dominio absoluto, pero ese equipo no duraría para siempre. El siguiente año, en 2016, el Barça cae ante el Atlético de Madrid, siendo este un equipo más intenso que supo incomodar a los blaugranas. Y este fue el primer aviso. Luego, en 2017, después de una remontada ante el PSG marcada por decisiones un poco cuestionables, se enfrenta a la Juventus, donde el Barça no encontró respuesta. El equipo italiano, un equipo más sólido, lo anuló completamente. Y hasta aquí, curiosamente, los dos equipos que le ganaron al Barcelona llegaron a la final de la Champions esa misma temporada. Pero, también curiosamente, ninguno de esos dos equipos la logró ganar. Y curiosamente también, que esto de verdad que yo alucino, la ganó el Real Madrid en esas dos mismas temporadas, tanto en 2016 como en 2017. En 2018, el Barça le gana 4-1 en la ida a la Roma. Todo parece resuelto, pero en la vuelta, todo se derrumba. Gol de Edin Dzeko, penal convertido por Daniele De Rossi y un golpe final, el cabezazo de Costas Manolas, que firma un 3-0 y firma la remontada ante el Barcelona. Errores defensivos, desconexión total y un equipo que no reaccionó. Pero esto iba todavía más lejos. 2019. De verdad que este año a mí me duele en el alma. Semifinal contra el Liverpool, 3-0 en la ida. Un auténtico partidazo, sobre todo de Lionel Messi, que marca uno de los goles de tiro libre más históricos en una noche de Champions. Y en la última jugada del partido, Dembélé se pierde el que prácticamente era el 4-0. Llega a Anfield, donde todo cambió. Goles de Origi, de Wijnaldum por partida doble, y el momento que lo resume todo, y que resume los 4 años que lleva el Barça hasta ese momento, siendo eliminado de Champions. El córner de Trent Alexander-Arnold, un símbolo de un equipo desconectado. Y nuevamente, el que lo elimina llega a la final de Champions y esta vez el Liverpool la gana. Y cuando parecía que esto no se podía poner peor, pues llegó 2020. El Barça venía de eliminar al Napoli en octavos de final y ahora se enfrenta en Lisboa al Bayern de Múnich en una eliminación a partido único. Y el partido estaba parejo hasta que el Barcelona llegó al estadio. Y es que enfrente estaba el Bayern de Hansi Flick. Doblete de Thomas Müller, goles de Gnabry, Perisic, Kimmich y un final devastador con un doblete de Philippe Coutinho, que en ese momento era todavía jugador del Barcelona, cedido en el Bayern. 8-2. Fue una derrota, fue una humillación, fue una exposición de un equipo roto, sin reacción, sin estructura, sin identidad. Y ese día se terminó una era. Y aquí es donde nos damos cuenta de las razones que ya se veían claras de la crisis del Barça. Empezando desde arriba con errores en la directiva, con fichajes millonarios que nunca funcionaron, con jugadores que no encajaban en el proyecto. Porque esta caída no empezó en la cancha, y sobre todo problemas económicos que limitaron al club, incluso impidiendo fichar en momentos clave, y ya dejando de lado incluso las decisiones arbitrales polémicas en algunos partidos. Fueron robos escandalosos y fueron una vergüenza.
El problema es que el Barça ya no tenía el control emocional en los partidos grandes, en los partidos importantes. Mientras tanto, seguían ganando en España, la Liga, Copa del Rey, Supercopa, pero en Europa lo superaban en intensidad, en mentalidad, en reacción, en todo. Aquí es cuando el fair play financiero no le permite al Barcelona inscribir jugadores. El club inicia una reconstrucción con jóvenes, nuevas ideas, pero en Europa sigue siendo una barrera, porque incluso en competiciones recientes como la semifinal del año pasado ante el Inter de Milán, gracias a Araujo en 2 errores muy puntuales, nos eliminaron. Y aquí es cuando llega el Atlético de Madrid, Barcelona, en cuartos de final de Champions 2026, donde Cubarsí en el partido de ida es expulsado y donde Eric García es expulsado en el partido de vuelta. Donde, ojo, el Atlético de Madrid no recibió ni una tarjeta amarilla en todo el partido, en el partido de vuelta. No voy a meterme a decir que si es roja o no, que si es penal o lo que sea. Si es penal el de Olmo, por cierto. Contra la Roma, el Barça mostró fragilidad. Contra el Liverpool, confirmó que el problema era mental y un exceso de confianza y de desconexión. Y lo del Bayern lo expuso al mundo. El Barça estaba en ruinas. Un equipo que antes controlaba todo, empezó a perder el control poco a poco, cuando más importante era, sus jugadores no respondían. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos años tenemos que esperar más para que llegue la sexta? Yo los leo en los comentarios, no olviden suscribirse, darle like y apoyar mucho este video, compartirlo. Y les agradezco mucho, yo soy Antonio, me despido y nos vemos la próxima con otra historia.